Hola a todos. Les deseo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia conmovedora y emotiva que los llevará en un viaje de dolor, amor y esperanza. La historia de una mujer que fue maltratada por su propia familia y los giros inesperados que cambiaron su vida. Si disfrutan del video, no olviden presionar el botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Una suave brisa matinal susurraba a través del jardín, agitando suavemente las hojas. Los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas, proyectando una luz dorada sobre la pequeña casa donde Dee trabajaba incansablemente. El sonido rítmico de una pala hundiéndose en la arena se mezclaba con la dulce risa de la pequeña Maya, que corría alegremente. ¿Estás construyendo una casa nueva para Maya, tío Dee?, preguntó inocentemente. Él levantó la mirada con la frente brillando de sudor, pero sus ojos destellaban con calidez. Una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. «Estoy construyendo un nuevo camino», respondió suavemente, «para que un día tú y Vivi puedan jugar juntas con seguridad». El peso de los cubos de arena y la rugosidad de las rocas no lo detenían. Cada movimiento, aunque cubierto por una camisa gastada y descolorida, hablaba de un amor silencioso, de un hombre que ya había soportado tanto, ahora vertiendo cada onza de energía en crear felicidad para aquellos a quienes amaba. En la otra esquina del jardín, Huyen también estaba ocupada. Se agachó para recoger mazorcas doradas de maíz. Luego las llevó a la cocina para preparar el desayuno. Levantó la vista y vio a Dee trabajando bajo el sol abrasador. Su corazón latió un poco más rápido, un extraño aleteo de preocupación creciendo en su interior. Con un vaso de agua fresca en la mano, Huyen se acercó, se agachó a su lado y susurró suavemente: «Hace mucho calor hoy. Por favor, cuídate, ¿de acuerdo?». Dee se volvió hacia ella, le dedicó una cálida sonrisa y respondió: «No te preocupes, estoy bien. Puedo con esto». Ella rió y le dio un golpecito juguetón en el hombro. «Bueno, cuídate de todos modos, para que pueda estar tranquila». Sus ojos se encontraron. En ese momento tranquilo, el calor, el cansancio, todo se desvaneció. Lo que quedó fue un silencio gentil, lleno de calidez y paz, del tipo que quieres conservar para siempre. En la cocina, suaves columnas de humo se elevaban desde la estufa y se arremolinaban sobre el tejado al estilo de Texas. El dulce aroma del maíz cocido se esparcía por cada rincón de la pequeña casa, mezclándose con el susurro de las hojas y la brisa afuera. Huyen estaba sentada junto a la estufa, removiendo la olla con manos cuidadosas y firmes. El siseo del agua hirviendo resonaba suavemente, como un recordatorio silencioso de que la vida nunca nos da demasiado tiempo para descansar. Luego vino el crujido de la puerta de madera. Pasos familiares resonaron en el porche. Dee se detuvo en la puerta, sonrió y murmuró algo para sí mismo antes de salir a buscar más suministros. La puerta se cerró tras él, dejando el porche bañado en luz solar y la habitación llena de un vacío silencioso. Una ligera brisa sopló por el umbral, trayendo el aroma de la tierra seca. Huyen levantó la vista, sus ojos atraídos por el campo de maíz marchito. Los tallos de caña de azúcar estaban secos y pálidos, como reflejos de su propio silencio, de un pasado lleno de resistencia y dolor. Era hora de arrancar esas raíces, hora de plantar algo nuevo, no solo para ella, sino para Maya. El sonido agudo de un machete cortando el aire resonó. Cada golpe atravesaba los tallos secos,
el sonido del impacto reverberando por el patio. El viento llevaba los restos de la caña caída, mezclándose con la respiración constante de Huyen. El sudor brillaba en su frente, pero en sus ojos había algo nuevo, fuerza, esperanza. Y entonces, una voz fuerte y desconocida resonó desde la puerta. Estaba de vuelta. Huyen se congeló. Su machete se detuvo en el aire y se volvió hacia la entrada. Una mujer se acercaba lentamente. Parecía tener la edad de rostro severo, con ojos agudos que parecían escudriñar verdades ocultas. Cada paso que daba parecía traer un viento extraño que perturbaba la frágil paz de la casa. Sus preguntas llegaron rápido, directas, cortantes. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu relación con Dieppe? Huyen permaneció en silencio. Su garganta estaba seca, enredada con pensamientos que no podía organizar lo suficientemente rápido. Todo lo que pudo articular fue una respuesta corta, apenas audible, que no hizo nada para calmar la tormenta. Luego vino la siguiente frase, la que golpeó como un relámpago a plena luz del día. Soy la esposa de Tuk. Acaba de salir de prisión. El corazón de Huyen se detuvo. Su respiración se entrecortó. Ojos abiertos de par en par. La mujer no esperó una reacción. Metió la mano en su abrigo y sacó una carta gastada. Sus bordes desgastados. La letra temblorosa con un dolor antiguo. Esta es una carta de Dieppe. Ella me pidió que se la diera a él. La mano de Huyen tembló al tomarla. El papel frío y áspero parecía empujarla hacia un precipicio de incertidumbre. La mujer se dio la vuelta para irse, pero no sin antes lanzar una última advertencia escalofriante. Dieppe es peligrosa, ten cuidado. Los pasos se desvanecieron. Su sombra desapareció en el polvo del camino. El silencio regresó al patio trasero. Pero el corazón de Huyen latía con fuerza. Preguntas sin respuesta corrían por su mente. La exesposa está de vuelta. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere? ¿Puede el pasado regresar así? Apretó la carta con más fuerza entre sus dedos. Los bordes rasparon su piel, fríos como el miedo que se extendía lentamente dentro de ella. Levantó la vista. Maya estaba sonriendo, riendo sin preocupaciones en el mundo, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba en la distancia. Y en ese instante, un pensamiento cruzó por la mente de Huyen. Si todo se derrumba, si el pasado vuelve a la mar, ¿a dónde iré con mi hija? Las lágrimas se acumularon, pero no las dejó caer. Tomó una respiración profunda. Una pequeña llama de valentía se encendió en su pecho. No, esta vez no dejaré que nos rompan. Tengo que ser fuerte. Tengo que proteger a Maya. Caminó hacia la niña y la envolvió en un abrazo apretado. Maya rió devolviéndole el abrazo con sus pequeños brazos. Y en ese momento, entre lágrimas y determinación, Huyen sonrió. Parecía una esquina tranquila, pero debajo, algo estaba cambiando. Corrientes profundas de cambio se agitaban. Y esa vieja carta desgastada, aún apretada en su mano, podría cambiarlo todo. La puerta crujió al abrirse una vez más. Pasos familiares resonaron en el porche de madera. Te había regresado. Sus hombros estaban bronceados por el sol, su camisa húmeda por el calor exterior, pero sus ojos aún conservaban esa luz tranquila y gentil. Entró y se detuvo. Allí estaba Huyen, sentada silenciosamente en la mesa, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la vieja carta. Él dio un paso más cerca, intentando romper el silencio con un toque de humor. ¿Sigues dándole demasiadas vueltas a las cosas?, preguntó, forzando un tono juguetón,
aunque la preocupación era evidente en su voz. Huyen levantó la mirada hacia él. Sus ojos, usualmente tranquilos y serenos, ahora estaban llenos de emoción. Lentamente, en silencio, le entregó la carta. «Léela», susurró. «Es de tu exesposa». Se quedó helado por un segundo. Su mano se extendió, cautelosa, como si tocar el sobre pudiera abrir una parte de su pasado, que había intentado enterrar con esfuerzo. Lo tomó. El sobre crujió entre sus dedos mientras lo abría con cuidado. Cada palabra que leía lo arrastraba más profundamente a recuerdos que no quería revivir. El dolor aún estaba allí, crudo y real. Al llegar a la última línea, su mandíbula se tensó. Murmuró en voz baja, con la voz tensa por una ira contenida. No se lo merecía. Eso fue cruel. Huyen se acercó para sentarse a su lado. Suavemente, colocó su mano en el hombro de su toque y lo estabilizó. «Lo resolveremos», dijo suavemente. Juntos, la miró durante un largo momento. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se encontraron de verdad. El peso del pasado parecía aligerarse ligeramente. Tomó su mano y la apretó con firmeza, anclándola. «Ya está», dijo con determinación. «Se acabó. Entre ella y yo todo. De ahora en adelante, tú y Maya no tienen que tener miedo nunca más». Sus palabras fueron como una brisa fresca que sopló en el corazón de Huyen. Una sonrisa, pequeña pero sincera, se formó en sus labios. «Todo lo que siempre he querido», dijo suavemente, «es que estés aquí, con nosotras. Si vendemos esta casa, podemos construir una nueva, y lo haremos juntos». Se quedó en silencio, pensativo. Y por primera vez, el pasado no se sentía tan pesado. Ya no lo controlaba, no los controlaba a ellos. Solo importaba el presente ahora, la calidez, la suavidad del momento, la esperanza que aún titilaba como la luz de una vela en el viento. Entonces, con una sonrisa juguetona, Huyen rompió el silencio. «Creo que queme el maíz», bromeó. «Será mejor que lo comamos antes de que se convierta en carbón». La risa disipó la tensión. El dulce aroma del maíz al vapor llegó a la mesa. Maya aplaudió con sus pequeñas manos, emocionada. «¡Huele tan bien!», exclamó. Entre su risa inocente, la pequeña casa de repente se sintió más luminosa, más cálida, como si finalmente se hubiera convertido en un hogar. Y en ese momento, se dio cuenta. Lo había encontrado. Un lugar para amar, un lugar para ser fuerte, un lugar para empezar de nuevo. Pero incluso en medio de esa suave felicidad, una pregunta seguía persistiendo, silenciosa pero obstinada. ¿Era este frágil momento de paz lo suficientemente fuerte para resistir lo que vendría después? ¿Cerraría esa carta finalmente la puerta al pasado? ¿O había abierto una nueva, una llena de caos? La mañana siguiente llegó con una calma inesperada. Huyen estaba afuera, observando el horizonte. El rocío se aferraba a la hierba. El viento traía una inquietud silenciosa. Esa carta no había abandonado sus pensamientos ni por un segundo. Y aunque había estado tranquilo, una parte de ella sabía. No estaba realmente terminado. Todavía no. El pasado siempre deja huellas. This emotional story sheds light on the resilience of a woman who never gave up, even when the world turned its back on her. It's a journey filled with heartbreak, courage, and a silent voice waiting to be heard. Get ready to uncover a story that will leave you deeply moved and inspired.